A veces, reír es un acto de resistencia, una carcajada, no como alivio, sino como ruptura, como un grito que estalla desde un alma que ya no cabe en los márgenes de lo normal. Sin locura, sin genio, dicen los que han sentido cómo arde por dentro la claridad, porque hay verdades que no sobreviven al consenso, ideas que solo brotan cuando uno se atreve a cruzar la línea que separa lo cuerdo de lo real. Este no es un elogio al delirio vacío, es una reverencia a quienes han tocado el fondo de su conciencia y han vuelto con fuego en los ojos. Es sobre Nietzsche, pero también sobre ti. Si alguna vez has sentido que ver demasiado te estaba volviendo otro, te han dicho que estás roto, pero tal vez solo estés abierto. Tal vez lo que el mundo llama locura sea, en realidad, la señal secreta de los que ven más allá. Si este tema vibra contigo, quédate hasta el final. Este viaje fue escrito para almas como la tuya. Y si en algún momento sientes que algo se movió dentro, déjalo escrito en los comentarios. Suscríbete y comparte esta espiral con quien también siente demasiado. Eso no solo ayuda al canal, nos ayuda a encontrarnos. Hay risas que no nacen de la alegría, risas que suenan como grietas, como si algo dentro se estuviera rompiendo en pedazos. Pero en lugar de llanto, escapa una carcajada feroz, solitaria, indomable, una que no pide permiso para existir. A los márgenes no se llega por elección. Uno es empujado ahí por ser demasiado, por decir lo que no se debe, por ver lo que nadie quiere ver. Y cuando la soledad se vuelve costumbre, la risa se convierte en un idioma secreto, una lengua que solo entienden los que caminan con el alma descalza, los que ya no encajan ni en su propio reflejo. Imagina un hombre entre multitudes idénticas, todos grises, todos serios, todos correctos, y en medio alguien ríe, no por locura, sino porque ha despertado. Y al despertar, lo real se vuelve absurdo, y lo absurdo, insoportablemente, real. Ríe porque ha visto que las normas son disfraces, que la cordura es una jaula decorada, que todos caminan dormidos con trajes de normalidad, y que pensar por uno mismo es, en este mundo, un acto subversivo. Ríe porque ya no hay retorno, porque lo ha comprendido todo demasiado. A veces, la risa es la única forma de no gritar, de no volverse piedra, de no caer rendido ante el sinsentido que otros llaman vida. Y así, quien ríe demasiado fuerte termina solo, se convierte en eco, un eco que resuena en las cavernas del alma colectiva. La sociedad teme al que ríe fuera de lugar, al que no finge, al que no baja la mirada para pertenecer. Porque esa risa pone en peligro el frágil equilibrio del rebaño, rompe el espejo donde todos se mienten a sí mismos. Y eso no se perdona. Sabía que quien baila al ritmo de su propia música será llamado loco por quienes no oyen la melodía. Sabía que el pensamiento libre arde como fiebre, y que la verdad, cuando se hace carne y hiere no al mundo, sino a quien la sostiene. El genio para Nietzsche no era luz, era incendio. Y todo incendio comienza con una chispa, una risa, una visión, una incomodidad profunda con lo dado. Ese es el verdadero nacimiento del creador, no en la aceptación, sino en la ruptura. La marginación no es el castigo del genio, es su cuna. Es en el borde donde se ve con más claridad, porque el centro está nublado por la costumbre. Allí en los márgenes nace la visión, y con ella, la risa que el mundo no entiende. No es locura, es conciencia sin anestesia, es mirar el abismo y encontrar lo familiar, es saber que algo no encaja y tener el coraje de nombrarlo. Por eso ríe marginado, porque ha dejado de fingir que todo está bien. Y si lo que llamamos anormal no es un error, sino una advertencia, una grieta en la superficie pulida de la civilización, un susurro del alma que se niega a adaptarse, porque adaptarse muchas veces es traicionarse. Y hay quienes nacen con un fuego que no puede ser domesticado, un fuego que quema por dentro cuando se intenta encajar. La anormalidad es una geografía olvidada. No está en los mapas, pero todos los que sienten demasiado han estado allí. Es el lugar interior donde la lógica ya no alcanza, donde la sensibilidad se convierte en exceso, y donde el alma grita en un idioma que nadie comprende. Nos enseñaron a temer lo distinto, a mirar con desconfianza a quien no sigue el guión. Pero,
¿Qué pasa cuando ese distinto no busca destruir, sino revelar? Cuando su rareza no es patología, sino señal, una especie de lucidez rebelde, una visión que desarma lo establecido, Nietzsche entendía esa anomalía como destino. Para él, los verdaderamente vivos no caben en los moldes sociales. Son inactuales, decía. No pertenecen. Son como meteoritos que no piden permiso para caer, y en su caída despiertan a otros. No es fácil habitar esa diferencia porque no es celebrada, es temida. La anormalidad lleva consigo un aire de amenaza, no por lo que hace, sino por lo que representa, una posibilidad distinta, un modo de existir que no necesita permiso. Y así el anormal es empujado a los bordes, exiliado simbólicamente, mirado como raro, excéntrico, peligroso. Pero en su silencio crece una fuerza antigua, una fuerza que no necesita aprobación, solo espacio para florecer. Muchos han confundido esa diferencia con locura, porque el mundo prefiere patologizar lo que no puede controlar. Pero hay una gran diferencia entre estar roto y estar abierto. El genio no está enfermo, está despierto en un mundo dormido. La normalidad es un lenguaje sagrado, habla con símbolos, imágenes, sensaciones. Se manifiesta en arte, en ideas, en contradicciones vivas, y quienes la portan lo saben. No es fácil vivir así, pero tampoco hay otra forma de ser honestamente uno mismo. Quizás la verdadera enfermedad sea esta normalidad que nos seca, este conformismo disfrazado de estabilidad, este olvido del alma. En nombre del orden, quizás los anormales sean los últimos guardianes de lo humano, los únicos que aún recuerdan cómo se siente estar realmente vivos, y por eso duelen tanto. Habitar la anormalidad es un acto de coraje, es renunciar al aplauso fácil, es decir, no, cuando todo grita. Así es caminar solo, sabiendo que la autenticidad tiene un precio, pero también una recompensa, la de no traicionar tu fuego eterno. No hay genio sin ruptura, no hay visión sin exilio, y no hay alma viva que no haya sangrado por ser distinta. Por eso, donde habita la anormalidad, nace el arte, nace el símbolo, nace la revolución silenciosa del ser. Hay quienes no pueden mirar sin atravesar, no observan la superficie, la disuelven. Ven lo que otros no soportan, captan lo invisible, sienten lo negado, perciben las fisuras en el tejido de lo real. Y esa capacidad no es un regalo, es un peso. Ver demasiado es vivir without piel, es percibir las fisuras en las sonrisas, la tristeza en las fiestas, la incoherencia en los discursos. Es oír el dolor detrás del todo bien y saber que algo está roto aunque todos lo nieguen. El genio no nace del saber, sino del ver, de ver con ojos que no descansan, con una lucidez que corta como navaja. Y esa visión, tarde o temprano, sangra, porque el mundo no está hecho para quien lo ve completo, está diseñado para quien obedece la forma. Nietzsche lo sabía, su mirada lo condenó. No podía hacer silencio frente a la hipocresía, no podía hacer como si, y eso lo fue alejando de todos, hasta quedar solo con sus pensamientos, que eran más reales que las personas a su alrededor. Ver demasiado aísla, y te convierte en espejo, y nadie quiere mirarse en un espejo que no embellece. Por eso, los lúcidos incomodan, porque su simple presencia desarma máscaras, y en una sociedad de apariencias, eso es casi un crimen. La herida del genio no es física, ni siquiera mental, es existencial. Es la herida de saber, de intuir el absurdo, el sinsentido, el ciclo repetido de la historia. Es mirar el mundo y sentir que todo podría ser distinto, pero no lo será. Y sin embargo, siguen viendo, porque no pueden no ver, porque cerrar los ojos sería una traición. Así que caminan heridos, con ojos abiertos como abismos, llevan dentro la herida y también la antorcha, son faros encendidos en medio de tormentas morales. Esa visión a veces los lleva a la creación, pero otras veces los consume, porque no hay filtro posible. Todo entra, todo duele, todo impacta, y lo que para otros es rutina, para ellos es una revelación dolorosa, inevitable, sagrada. El mundo los llama raros, exagerados, locos, pero en el fondo los teme porque intuye que tienen razón, que ven lo que nadie quiere enfrentar y que su dolor no es debilidad, sino la prueba de su sensibilidad despierta.
Ver demasiado es notar la fractura entre lo que somos y lo que podríamos ser. Es intuir la belleza que se pierde. Cada día es llorar por lo que el mundo ya no siente. Y en ese llanto silencioso nace el arte, la palabra, la imagen, la música, la rebelión. Todo lo que aún puede salvarnos. El precio de ver demasiado es alto, pero algunos lo pagan con gusto, no por heroísmo, sino por fidelidad a su alma, porque no hay otro camino. No hay forma de apagar esa mirada, y lo único que queda es transformar la herida en visión. Friedrich Nietzsche no solo pensó diferente, se atrevió a sentir distinto. No buscó consuelo, buscó verdad, y en su búsqueda rompió todos los ídolos, incluidos los que había construido dentro de sí. Su filosofía no nació en bibliotecas, sino en grietas internas. Lo llamaron loco, pero ¿qué es la locura sino mirar el mundo con demasiada lucidez y no encontrar compañía en esa mirada? Nietzsche no enloqueció de golpe, cayó lentamente como cae una estrella, iluminando hasta el final. Fue un pensador que sangraba en sus palabras, que escribía con el cuerpo, con el alma expuesta como nervio. Y mientras el mundo buscaba sentido en lo externo, él lo desgarraba todo para encontrarlo en lo más profundo del ser, a veces hasta perderse. No es casual que su ruptura final haya venido tras abrazar un caballo, un gesto extraño para la razón, pero profundamente humano para el alma. Fue ahí donde la máscara se rompió, donde la filosofía se volvió llanto, donde el pensamiento se rindió ante la compasión pura. Nietzsche caminó por la cuerda floja del pensamiento radical y al final cayó, pero no fue derrota, fue entrega, como si su mente ya no pudiera contener la intensidad de su ser, como si el mundo real se hubiera vuelto demasiado estrecho para él. Decía, si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Y eso hizo. Lo miró no con ojos de turista existencial, sino con la valentía de quien está dispuesto a ser transformado. Y sí, el abismo lo transformó. Muchos estudian sus conceptos, pero pocos sienten su herida, porque Nietzsche no era solo razón, era fuego. Un fuego que quemaba todo lo ilusorio. Y ese fuego no perdona, destruye lo falso, pero también puede consumir al portador. Y así se convirtió en su propia ofrenda. Lo extraordinario es que nunca pidió compasión. No escribió para agradar ni para sanar. Escribió porque no podía no hacerlo, porque su pensamiento era una necesidad vital, un acto de respiración espiritual, un intento desesperado por no volverse piedra. Nietzsche nos mostró el precio de pensar libremente, de ir más allá del bien y del mal, de declarar la muerte de Dios y luego buscar un nuevo sentido. Fue un puente entre el colapso y el renacimiento, y en ese tránsito se rompió. Pero su ruptura no fue el final, fue la revelación, porque en su caída dejó semillas, ideas que siguen germinando en quienes no temen sentir demasiado. Pensamientos que solo florecen en terrenos fracturados, como tú, como yo, como todos los que arden por dentro. La locura no siempre es un colapso, a veces es un clamor, un grito que no encuentra forma de salir por la boca, y entonces estalla en símbolos, gestos, silencios, delirio. No para escapar de la realidad, sino para confrontarla desde otro lugar. ¿Qué pasaría si la locura no fuera una enfermedad, sino una protesta del alma contra un mundo que ya no tiene sentido? Un intento desesperado de proteger lo más profundo, cuando todo alrededor se vuelve amenaza, una última defensa de lo auténtico, un santuario que se encierra desde dentro. La sociedad teme lo que no puede controlar, y la locura cuando es real, es incontrolable. No sigue lógicas externas, obedece a una necesidad interna, a una fuerza que trasciende normas y horarios, una rebelión que no pide permiso. Jung lo entendía bien. Decía que, en muchos casos, lo que llamamos locura es el alma intentando encontrar una nueva forma de existir. Es un proceso de transformación profunda que si se interrumpe, se convierte en tragedia, pero si se respeta, puede volverse revelación. Quizás por eso los grandes creadores han bordeado la locura, no por debilidad, sino por intensidad. Porque se abren demasiado, porque sienten sin filtro, piensan sin pausa y aman sin defensa. Hay en la locura una forma primitiva de libertad, un desprendimiento del consenso, una negativa visceral a seguir fingiendo.
El loco a veces es quien ya no puede participar del teatro social, quien ha perdido el guión y en su lugar escucha una música que nadie más. Pero no todo es pérdida. Algunas visiones contienen verdad, verdades que el lenguaje ordinario no puede sostener. Verdades que aparecen en sueños, imágenes, símbolos, verdades que arden, pero que también curan. La locura auténtica es vertical, conecta el cielo con el inframundo. Es un descenso, sí, pero también una búsqueda, una especie de peregrinaje interno donde el alma se arriesga a morir para renacer. Distinto. Y claro, no siempre se regresa, porque el viaje es incierto. Pero ¿acaso vale la pena vivir sin nunca haberse desbordado, sin nunca haber desafiado el borde de lo permitido? La locura, cuando no destruye, purifica. Es la reacción de una psique que ya no tolera la mentira, que no soporta más el peso de la incongruencia, y que en su rebeldía se sacude, se rompe, grita, delira, pero también despierta. Y ese despertar, aunque caótico, es muchas veces más real que cualquier cordura. Por eso, cuando alguien enloquece, a veces es señal de que el alma aún está viva, aún quiere, aún arde, aún lucha. Y tal vez en ese fuego errático se esconde una verdad que el mundo ha olvidado, una verdad que necesitamos recuperar. Hay cosas que no se dicen, verdades que no se nombran, impulsos, deseos, dolores que son arrojados al sótano del alma, como si dejaran de existir por estar ocultos. Pero lo oculto no desaparece, se transforma. Lo que no se expresa se deforma, y lo que se reprime tarde o temprano estalla. Jung lo llamó la sombra, ese conjunto de todo lo que no queremos ser, todo lo que negamos en nosotros, todo lo que el mundo castiga con rechazo. Pero hay quienes nacen con una sensibilidad especial, y esa sensibilidad los convierte en espejos. Ven la sombra de los otros, porque han sentido la suya muy de cerca, y eso incomoda. Eso los convierte en amenazas. El mundo no tolera lo que le recuerda su propia oscuridad, y por eso rechaza al loco, al raro, al distinto. No por lo que hacen, sino por lo que simbolizan. Son recordatorios vivientes de todo lo que negamos, testimonio andante de una verdad incompleta. La locura en ese sentido es también un espejo, uno roto sí, pero profundamente honesto. Y al mostrarlo, provoca rechazo, pero también fascinación. Vivimos en una cultura que idolatra la luz y teme la sombra como si fuera contagiosa. Pero todo lo que se exilia se fortalece en lo oculto, y así la sombra colectiva crece, esperando un canal, una grieta, una mente lo suficientemente sensible para estallar. Muchos de los llamados locos son en realidad canales abiertos. Absorben lo que otros niegan, encarnan las tensiones del inconsciente colectivo y cuando ya no pueden sostenerlo, entran en crisis. Una crisis que no es solo personal, sino simbólica. Nietzsche lo comprendió desde su propia carne. Su pensamiento no solo señalaba lo que estaba mal afuera, sino también lo que ardía dentro, y en esa tensión interna, su mente comenzó a quebrarse. Pero el quiebre no fue falla, fue exceso de verdad. ¿Quién decide qué es sano y qué es enfermo en un mundo que ha normalizado la desconexión? Tal vez los locos son los primeros en colapsar, porque son los únicos que aún sienten, que aún no han endurecido el alma, que aún tienen el coraje de no adaptarse. La sombra que el mundo no tolera no es la violencia, ni el caos, ni el mal. Es la sensibilidad, es la intensidad, es la claridad, es la verdad desnuda de nuestra contradicción. Y quienes la sostienen, a menudo lo hacen en soledad, porque no hay multitudes en el camino del espejo. Hay silencio, hay vértigo, hay fuego en los ojos y heridas que nadie quiere ver. Toda visión profunda tiene un precio, y no es reconocimiento ni gloria, sino soledad. Quien ve demasiado no encaja, quien siente demasiado incomoda, y quien comprende lo que otros temen termina solo. La conciencia es una llama que quema desde dentro, no ilumina sin herir, no despierta sin destruir algo en el proceso. Por eso, muchos prefieren cerrar los ojos, vivir anestesiados, cómodos en el consuelo de lo superficial. Pero hay almas que no pueden dormirse, no porque sean más fuertes, sino porque están hechas de una fibra distinta fibra, que vibra con la verdad, aunque duela, aunque arda, aunque duela mucho. Nietzsche fue una de esas almas. Su lucidez no lo salvó, lo desbordó.
No fue el delirio lo que lo llevó al colapso, sino la incapacidad de encontrar eco en su visión. Ver demasiado en un mundo ciego es como gritar en medio del vacío. Y sin embargo, seguimos romantizando al genio, como si la profundidad fuera un don fácil, como si la claridad no costara pedazos del alma. Pero los verdaderos visionarios no brillan, arden, y su fuego los consume antes de ser comprendidos. El precio es alto, la incomprensión constante, la duda existencial, la necesidad de expresarse sin encontrar palabras. El alma se vuelve volcán, pero la sociedad solo acepta fuentes decorativas. Muchos terminan silenciando su verdad para sobrevivir, ocultando su intensidad bajo máscaras sociales. Pero el que ve no puede fingir por mucho tiempo. Tarde o temprano, la verdad exige salida, y si no se expresa, implosión. A veces, el precio también es físico. Cuerpos que se enferman de tanto sostener lo no dicho. Mentes que se fragmentan por contener lo incontenible. Corazones que laten fuera de ritmo porque su música interior ya no cabe en este mundo. No es una elección. Es una condición del alma despierta, una sensibilidad que se convierte en exilio, pero también en alquimia. Porque del dolor que no se escapa, nace la belleza que transforma. Y esa belleza no es decoración, es revelación, es el arte que incomoda, la palabra que penetra, la imagen que quiebra muros internos. Todo eso nace del precio pagado en silencio. Así los visionarios se convierten en puentes entre el mundo de lo evidente y el mundo de lo invisible, entre lo humano y lo simbólico, entre el grito y la poesía, entre la locura y la verdad. No hay alma que no haya sido herida, no hay conciencia despierta sin alguna grieta, porque es a través de esas fisuras, de esas pequeñas fracturas invisibles, que la luz logra entrar, no la luz del optimismo banal, sino la luz cruda de la verdad. Nos han enseñado a temer la ruptura, a pensar que estar quebrado es estar mal. Pero, ¿y si esa ruptura es necesaria? ¿Y si el alma necesita romperse un poco para dejar salir lo que lleva siglos escondido? ¿Y si las grietas son el verdadero comienzo? Hay cuerpos que caminan enteros pero están muertos, y hay otros que tiemblan de dolor, pero brillan por dentro porque han decidido no cerrarse, porque han abrazado su fragilidad. Las grietas no son fallas, son umbrales, espacios por donde entra algo nuevo, algo que antes no tenía lugar. Jung hablaba de la necesidad de integración, de mirar al monstruo, de dialogar con la sombra, de cruzar el bosque interior sin esquivarlo. Y en ese proceso es inevitable agrietarse, pero no todas las heridas destruyen, algunas despiertan. Porque en el fondo de la fractura hay algo que tiembla con vida propia, una memoria olvidada, una semilla esperando tierra fértil. Quien ha sentido su alma romperse sabe que no hay retorno, ya no se puede volver al estado anterior. La herida deja una marca, sí, pero también un ojo nuevo, uno que ve desde el dolor, pero también desde la compasión. Nietzsche, en sus últimos escritos, ya no escribía desde la fuerza del argumento, sino desde la intensidad de la revelación. Cada palabra suya era un cristal roto, cortante, bello, peligroso, como toda verdad que ha pasado por el cuerpo. El alma que se abre por dentro puede parecer inestable desde fuera, pero quizás simplemente está en proceso de desarmor. Es más auténtica soltando capas para recordar su forma original, respirando por fin desde lo hondo, y desde ese lugar, desde esa grieta que no cierra, nace algo nuevo. No necesariamente una solución, pero sí una visión, una mirada más tierna, más firme, más real. Las grietas nos vuelven permeables. Nos enseñan que no somos sólidos, que estamos hechos de tránsito, de emoción, de símbolos, y que no hay nada más humano que estar a veces un poco rotos. Hay un punto en el que la razón ya no alcanza, un umbral donde las palabras se quiebran, donde las lógicas colapsan y el alma comienza a hablar en otro idioma. Ese lugar tiene muchos nombres, pero algunos lo conocen como delirio. Delirar no siempre es perderse. A veces es reencontrarse en otro plano, un plano simbólico, onírico, arquetípico, un espacio donde lo reprimido se vuelve visible, donde lo inconsciente toma forma y donde el alma, por fin, dice su verdad. En muchas culturas antiguas, el delirio no era enfermedad, era iniciación.
Los chamanes, los místicos, los poetas pasaban por estados alterados de conciencia para acceder a lo sagrado que el mundo cotidiano no revela. Pero en esta era de hipercontrol, todo lo que escapa a la lógica es censurado. Lo irracional es tratado como error, lo simbólico como patología y el delirio como un virus que debe ser erradicado, aunque a veces sea el único lenguaje del alma. Nietzsche se asomó a esa puerta y en lugar de cerrarla, entró, no con miedo, sino con sed de sentido. Atravesó su propio laberinto interior, y aunque su mente no regresó, su legado quedó impregnado de esa travesía. El delirio, cuando no destruye, revela, desarma la estructura rígida del yo y permite que emerja algo más. Un símbolo, una imagen, un insight, un susurro del inconsciente que no puede ser comprendido, pero sí sentido. La sociedad teme al delirante porque no se puede predecir. Pero quizás no esté fuera de sí, sino dentro de algo más vasto, un campo simbólico donde todo es espejo, donde el dolor habla con metáforas. Delirar puede ser también amar demasiado, sentir sin barreras, entender el sufrimiento del mundo como si fuera propio. Ser esponja emocional en un universo que anestesia, y en esa sobrecarga, la mente simplemente se quiebra para no apagarse. El delirio verdadero no es un capricho, es una grieta sagrada, un espacio liminal donde lo humano y lo divino se tocan, donde el yo se disuelve y aparece el misterio, eso que no se puede explicar, pero transforma para siempre. No romantizamos la enfermedad, pero tampoco ignoramos el poder del símbolo. Y en ese delicado equilibrio, reconocemos que algunas locuras no son otra cosa que espiritualidades mal traducidas, ecos de una verdad que aún no sabemos decir. El alma no siempre pide ayuda con palabras, a veces delira, y en ese delirio deja pistas, símbolos, imágenes que susurran: escúchame, no me encierres, estoy intentando sanar desde otro lugar. Hay almas que caminan con cicatrices invisibles, que han pasado por el fuego, y aunque se quemaron, eligieron no volverse ceniza. Se fragmentaron, sí, pero no se extinguieron. Estar roto no significa estar perdido. Significa haber sentido más de la cuenta, haber amado sin armadura, caído sin red, confiado en medio del abismo, y aún así, seguir. El mundo nos quiere enteros, funcionales, productivos, pero lo verdadero raramente es impecable. Lo humano es imperfecto, fracturado, luminoso en su caos. Y quienes abrazan esa verdad, quienes caminan rotos, conscientes, son los verdaderos alquimistas del alma. Nietzsche terminó su vida en el silencio mental, pero sus palabras siguen hablando, porque lo que está verdaderamente vivo no muere con el cuerpo, ni con la razón, ni con el juicio de los cuerdos. Tal vez todos estemos un poco rotos, solo que algunos lo muestran, otros lo ocultan, y unos pocos lo transforman, no en fachada, sino en símbolo, no en silencio, sino en luz. Hay belleza en lo que se ha resquebrajado, belleza en la voz que tiembla, en el ojo que ha llorado demasiado, en la risa que surgió después del colapso. Porque eso no es debilidad, es profundidad. La locura, la anormalidad, la intensidad emocional, todo eso que la sociedad quiere anestesiar, es también semilla de algo más, de arte, de conciencia, de humanidad real. Y si duele, pero también revela, abre puertas, crea caminos nuevos, y quienes han caminado ese laberinto saben que no se vuelve siendo el mismo, pero se vuelve más verdadero. Este video no era sobre Nietzsche, solamente era sobre ti, sobre todos los que alguna vez sintieron que ver demasiado era una condena, que sentir tanto era un defecto, que estar roto era estar solo. ¿No lo es? No todos los rotos están perdidos. Algunos son faros, otros son semillas y otros espirales en movimiento, recordándonos que, incluso en la fragmentación, hay belleza, sentido y transformación. Si esta espiral tocó algo dentro de ti, deja tu señal en los comentarios. Suscríbete para no caminar solo en esta intensidad y comparte este fuego con quien también arde en silencio, no para ser visto, sino para ser comprendido.